Bien, durante estos últimos días parece que tenemos a Reino Unido crasheando por todas partes, lo que comentábamos de ese 80% de empresas zombie que empezaban a notar esos excesos de endeudamiento con la caída de la libra y sobre todo esa indecisión de las políticas económicas que se iban a realizar en el país. Y también, bueno, han sacado las típicas previsiones de cómo verían la inflación para los próximos años, algo que es importante tener en cuenta porque podría estar el futuro de toda la eurozona en esto. Y como siempre, recordaros a los nuevos que sorteamos $100 en USDT en cada vídeo para ayudaros un poquito a sobrellevar este bear market. Los únicos requisitos son estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ya ponernos vuestra opinión por comentarios. Recordad que en la descripción tenéis el enlace a nuestra comunidad completamente gratuita de Telegram, donde ponemos análisis exclusivos, todas las noticias, etcétera. Que de hecho el mundo cripto también está sufriendo bastante con esas investigaciones que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos contra el CEO de FTX, uno de los exchanges más grandes del mundo, que se estaba salvando, pero parece ser que le están metiendo caña, y sobre todo también con últimos datos que indican que Binance podría ser investigado también por parte del Reino Unido por diversas irregularidades. Al final todo esto afecta muy negativamente al ecosistema. También les hemos pedido a los chicos de Bitget que nos dieran otra semana más con esta promoción que ya os traje el otro día, en la cual simplemente registrándoos en su exchange desde el enlace que tendréis en la descripción ya os estarán regalando $15 completamente gratis, además de, si queréis depositar más, poder optar a un bono del 10% de regalo según el dinero que metas. Es decir, si depositas $100 te llevarás 10, si depositas 1000 te llevarás 100 completamente gratis. Así que bueno, todos aquellos que queráis aprovechar esta promoción la tenéis en la descripción. Y nos vamos directamente a un tuit del gran Pablo Gil, uno de los analistas más importantes de España, que nos comenta las previsiones para los movimientos de la inflación en los próximos años de Reino Unido. Esto es algo muy importante porque se está viendo que el país está al borde de la quiebra, que no saben por dónde tirar con respecto a políticas económicas y que lo que está pasando, aunque sea en Reino Unido, puede llegar a afectar a toda la eurozona. De hecho, muchos analistas indican que en el caso de que Reino Unido acabe crasheando totalmente, todos los países de la eurozona podrían ir detrás. Y esto ya lo estamos viendo en muchos sectores donde Europa de por sí no es capaz de salir a flote por sí misma e incluso tiene los problemas de esos cortes energéticos por parte de Rusia que al final ellos mismos se han buscado. Es muy interesante ver que ya estamos a niveles de un 10%, es una absoluta barbaridad, sobre todo porque la inflación subyacente, que es la que de verdad afecta a los ciudadanos, es mucho más alta, al menos en valor, y nos comentan que podría estar estable hasta principios de 2023, ahí empezaría a bajar un poquito, pero no mucho, pero prevén que esa inflación se vaya controlando hasta principios de 2024, donde se mantenga aproximadamente en un 3%, que bueno, sigue siendo bastante, pero ya estaría más o menos controlada. Con toda la que le está cayendo, este gráfico me parece un poco demasiado optimista y creo que esos niveles del 3% no van a conseguir estabilizarlos por lo menos hasta mediados de 2024 o inicios de 2025. ¿Y cómo podría afectar esto tanto a los mercados como a Bitcoin y las criptomonedas? Bueno, para empezar, a día de hoy hemos tenido una apertura de mercado bastante interesante, muy positiva, por encima del soporte que estábamos testeando y que seguiremos seguramente haciéndolo durante unos cuantos días hasta que consigamos tener una direccionalidad más clara y ver si conseguimos retestear esa parte alta, o por el contrario, como ya pasó en 2008 con esta misma estructura, si rompemos por la parte de abajo y comenzamos esa capitulación. Algo positivo que tenemos que destacar es que ya empezamos a ver divergencias bastante fuertes en esta zona, es decir, podríamos tener algún tipo de subida o simplemente una consolidación en tiempo, pero es bueno ver que al menos esta zona nos puede llegar a servir de soporte al menos durante un tiempo. El problema es que no para de escucharse que estamos ya en el bottom, estamos ya en el suelo, que es un buen momento para invertir, incluso
que Bitcoin ya no va a bajar de esos $18.000 y tenemos que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, vemos que el 2022 es el tercer año de la historia en el cual el mismo periodo del SP500 ha acabado más en negativo. Vemos que estamos sobre un 25% abajo y esta tablita nos informa de los retornos que ha tenido dicho activo en los meses siguientes en muchas etapas de la historia. Vamos a fijarnos sobre todo en el año 2001 y en el 2008. Vemos que en el 2001, por ejemplo, en el mismo periodo lo teníamos cayendo un 21% y en los meses siguientes pudimos tener un retorno incluso positivo del 10%, pero más adelante volveríamos a crashear y buscar otros mínimos más bajos. Sin embargo, en el 2008 ya directamente fuimos cayendo de forma más progresiva hasta aproximadamente tener un retorno negativo del 31% menos en los dos siguientes cuartos, pero que luego, bueno, ya fuimos remontando y poco a poco de nuevo ascendiendo. Al final lo que nos quiere decir esa tablita es que históricamente, si empezamos a invertir en momentos como los que estamos viviendo con estas grandes caídas, el retorno siempre ha sido positivo un 80% de las veces entre los siguientes 2 y 4 años. Pero claro, los que estéis ya siguiendo el canal desde hace bastante tiempo, recordaréis el ejemplo que puse con Japón, que en el año 1989 crasheó completamente su índice principal y pasaron 30 años y aún no habían recuperado los máximos anteriores, y que esto se debía a las condiciones de esa crisis que habían pasado en concreto, y que podíamos fijarnos en que este caso Estados Unidos también podría sufrir algo así debido a ese gran cambio de ciclo económico que podría hacerlos caer como primera economía mundial a manos de China junto a Rusia o incluso la India. Así que sí, históricamente podríamos tener unos buenos retornos, pero mejor intentar ir un poco más a lo seguro y no comprar sin sentido en momentos de tanta incertidumbre. Otro dato muy interesante es el tiempo que ha pasado en crisis anteriores en los momentos que la Fed pivotaba en sus políticas monetarias. Aquí, para los que seáis más nuevos en el mundo de la economía, os voy a explicar rápidamente qué es esto de que la Fed pivote y el por qué es tan importante. Un pivote de la Fed ocurre cuando revierten su perspectiva política y cambian el rumbo de una política monetaria más expansiva a una contractiva o viceversa. Básicamente, si la inflación aumenta y el desempleo cae, la economía puede sobrecalentarse, por lo que la Reserva Federal promulgará una política más estricta o contractiva, aumentando las tasas de interés para tratar de desacelerar el crecimiento económico y dejar que la economía se enfríe. De la otra manera, si la inflación es baja y el desempleo es alto, promulgarán una política más expansiva para evitar la recesión al reducir las tasas de interés e inyectar más dinero a la economía. Este concepto de pivote es muy básico, pero es muy importante que lo tengáis en vuestra cabeza o al menos entender cómo funciona, porque a lo largo de la historia y en crisis anteriores hemos podido fijarnos en diferentes escenarios que ocurrían cuando justo se producía ese pivote por parte de la Fed. Sobre todo fijándonos en el año 2000 y en el 2008, las últimas dos grandes crisis, podemos ver que el mercado de valores habría crasheado un 38%, un 50%, y podemos ver claramente cómo la distancia que hubo desde ese pivote de la Fed hasta el bottom del mercado, es decir, cuando el mercado comenzó de nuevo su tendencia alcista, fueron de 18 y 21 meses. Ambos datos están bastante parejos y podrían tener alguna correlación en la economía moderna, con lo cual es bastante probable que si las condiciones de esta crisis son similares a estas dos, podríamos acercarnos bastante a saber cuándo podría ser ese bottom y ese comienzo de recuperación para comprar aún en momentos mejores. En cuanto a Bitcoin, deberíamos de tener un par de cosas claras. La primera, y que siempre os llevo comentando, es que estamos en la última zona de confluencia volumétrica para su precio, es decir, en el caso de que rompamos a la baja, el precio podría esperarnos prácticamente en los $12.000, o que había muchas empresas con operaciones abiertas sobre los $14.000, $15.000 y podrían formar una nueva zona de soporte, pero sobre todo que estamos en esta
última zona donde confluyen varias líneas de tendencia bajista principales que están haciendo de gran resistencia para el precio y que en el caso de que no consigamos romperla y buscar al menos esos 25, 28.000, 30.000 dólares, podríamos vernos en serios problemas. Obviamente el resto de la economía mundial no está ayudando en absoluto y si nos fijamos en términos semanales podemos ver también de forma muy clara como en la fuerza en ese RSI podríamos marcar también algún tipo de zona de resistencia que el precio debería superar en el caso de intentar establecernos en precios mayores o no pensar en una gran capitulación. En general ya sabéis cuál es mi postura de cara a esta crisis, me parece un poco diferente y mucho más peligrosa de las que hemos vivido en los últimos años, la compararía más con lo que sucedió en el año 1929 y por eso siempre os intento inculcar a la prudencia y traeros los mejores datos macroeconómicos que pueden ayudaros un poquito a saber si aún tenemos que esperar para comprar o cuándo podría ser el mejor momento. Sobre todo en esto último tened muy en cuenta el tema de los pivotes de las políticas monetarias de la Fed porque ya históricamente se ha visto que nos ayudan a los inversores particulares a buscar mejores entradas. Como siempre chicos, recordad que para participar en el sorteo de los 100 dólares en USDT lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora que lo habéis visto ponernos vuestra opinión por comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.